Normalmente los operadores no tienen ni puta idea de cómo se procesa. Aquellos alumnos nuevos, el primer día ya hablando así, se quedaban, ¿qué es esto? ¿Qué dice? Bueno, pues ya. Oli, ¿te puedes llevar esto, por favor? Ah, perdona, que creíste que ya habías acabado. Pásale. La película aquella que se hizo con este hombre, que era cómico, que es una fotografía cojonuda. Cojonuda y sigue estando cojonuda, en blanco y negro, pero parece como si fuera de Greg Toland en la foto. Con foco aquí y a 100 metros. Toland era el de Orson, ¿no? ¿Eh? El de Orson, el que trabajaba con Orson, Me Toland. lo llevo después. Toland sí, Toland. Trabajaba con Orson. Orson trabajaba con Toland. No nos engañemos. Porque Orson, el primer día que tuvo a Toland de operador, se lo había puesto el productor, pero él no sabía ni siquiera, porque no había entrado nunca en un plato de cine. Orson. De teatro no las sabía todas, pero de cine nada. Y entonces entró allí y vio que había los mismos, vamos, él con toda la naturalidad y además adrede para no llamar la atención de ignorancia, cogió la cámara, lo miró, tal, todo esto. Y puso en la luz. Vamos, ¿quiere usted es maquinista? Sí, pues póngame aquí esto y una luz que venga por aquí. Y todos allí callados, obedeciendo. Y entre estos que me obedecían había uno que era Greg Toland, que estaba matado de risa porque Greg Toland ya era un operador famosísimo en Hollywood. Y entonces, pero no le dijo nada. Y esperaba que se acabara la jornada de trabajo y entonces le dijo, Mr. Wells, yo le quiero decir una cosa. Yo me llamo Greg Toland. Ya me lo han dicho su nombre. Sí, encantado. Muy amable vosotros. Dice, pero hay otra cosa que a lo mejor no se ha dado usted cuenta. El que pone la luz soy yo, no usted. Usted dirige, yo pongo la luz. Y entonces lo único que si usted puede hacer, si no le gusta, es o echarme o hacérmela cambiar. Pero este sistema de que usted lo haga todo, aquí en el cine no vale. Y entonces Orson pidió perdón. Perdone, yo no me he querido meter. No, por Dios, ¿qué tal? Y ya, de ahí al final del rodaje, ya lo hizo Greg Toland, como es lógico. Porque además Greg Toland era fuera de serie, o sea. ¿Y qué películas os gustan más de Orson? A mí me gusta mucho los Magnificent Amberson, y también me gusta mucho El Proceso. Hombre, el proceso, a mí el proceso es una de las que me gusta más. El Proceso me encantó también. A mí me gustan mucho todas. Sí. Te quiero decir que hay algunas que es más casposa por producción y eso, ¿no? Pero Todo el proceso. Era un director y Sí. sobre todo lo visual. Sí. Los Ya, cuadros, sí. los movimientos, todo esto. Es una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero quería saber así cuáles os hacían más gracia. Es evidente que todas Sí, claro. tienen sus cosas. Las que menos me gustan son esas que luego dice la gente, estas fake, esas que es casi un Falso documental. F for falso fake, documental. sí. F for fake, que es. Que la ponen como si fuera... A mí me gustó, pero no hay Pero como te puede gustar un reportaje de la 2, Claro, claro. mejor, pero el mismo espíritu. Entonces, para un tío que tiene el talento
y que hace eso el proceso. Joder. O las de Shakespeare, que es el Otelo, por ejemplo. Otelo, maravillosa, ¿no? Macbeth me gustó mucho también. Macbeth. Macbeth es una pasada. Y Macbeth, que es una pasada, ¿sabes cómo está hecha, no? ¿Cómo? En 20 días, porque le prestaron el plató de la República durante 20 días, porque el plató estaba ocupado. Tenían 20 días de hueco. Y entonces se lo ofreció el Herbert James de los huevos, le dijo, os tengo el plato vacío durante 20 días, qué tontería. Y le dice, yo se lo ocupo mañana. Voy a hacer una película. Y en James dijo, muy bien. Y ya está, y se metió allí, y se metió 20 días y sacó la película terminada. Lo cual prueba que Orson era absolutamente capaz de hacer una película en 20 días y en menos. Pero no le salía de los cojones. Porque al cabo de un rato se empezaba a emborrachar, se tomaba 3 copas, se tumbaba encima de la mesa del rodaje y ya estás jodido. Que hasta el otro día. Sí, Que le pasa la borrachera. Joder. ¿Y tú lo conociste en persona, Lina? No, nunca. Lina Para Lina nada. nació cuando Orson ya había terminado. No, eso no es verdad. Pero No, hombre, ya no, es una coña. no lo conocí. ¿No lo conociste? Creo que no. No, porque además él se murió en el 80 y pico Sí, y yo de haberlo conocido lo hubiera conocido con el Quijote. claro. Entonces imagínate. No. El Quijote fue en el 92. Sí, bueno, 91. 91 y 92. Sí. O sea que no lo conocí, no. Pero da igual, o sea, después de estar un año viviéndolo por todos lados y esto, pues es Sí, casi, sí, sí. seguramente si lo hubiera Lo conocido, conoces mejor, lo conozco mejor ahora que si lo hubiera conocido en persona, seguramente. Bueno, sí. Tenía de todas maneras una personalidad tan acaparante que llegaba y decía, bueno, vamos a ver, y ya tenía 7 que... Estaba Juan Cobos allí. Joder, Juan Cobos, ¿sabes qué es? Es Carlos Aguilar Uno. multiplicado por 3. Porque primero era Juan Cobos y luego fue Carlos Claro. Aguilar. Sí. Es el padrino, ¿no? Sí, la saga. De la soplapollece. Conforme lo voy escribiendo pongo, este es Carlos Aguilar 1, este es Carlos Aguilar 2, como de los romanos. Así conforme me lo vais diciendo. Pero Juan Cobos, bien, ¿eh? Juan Cobos tenía celos de mí con Orson. Porque Orson me había elegido a mí para hacer la segunda unidad y a él no. A él lo había elegido para lo que servía Juan Cobos, que es para traer el café y eso, y venir. O sea que hacía de eso que se llama en las películas americanas ayudante personal. Assistant to Mr. Sí. Es uno que lo único que hace es estar de esclavo del otro. ¿Qué quiere, señor Orson? ¿Quiere usted tomarse un café? ¿Quiere tal? Es eso. Pero claro, eso como técnico es un poquito pobre. ¿Y cuándo empezasteis a ver el cine de Murnau? ¿El cine de Murnau? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo la primera película que vi de Murnau la vi en la tele cuando debía tener 15 años. Pero tú, una ¿por qué cosa así. preguntas eso? ¿Por qué? Y ¿Eh? Porque sé que te gusta mucho Murnau, que has Sí. visto muchas películas suyas, Hombre, entonces... muchas no, porque tampoco hizo tantas. Ya. Pero ahora sí que me gusta Murnau, joder. Lo que quiero, en definitiva, preguntaros es sobre Murnau, Dreyer y Fritz Lang, Ajá. que son bases de cuando empezaste a ver cine, lo que más te gustó.
A mí lo que más me gustó fue todo. A mí me gustaban los westerns, por ejemplo, de John Ford, y eso más que nada. O de Howard Hawks, que son los dos reyes del western, porque son muy diferentes y cojonudos los dos. Y ya el siguiente, ¿quién es? ¿Clint Eastwood? Que le den, ¿no? O sea, al lado de la diligencia. ¿Sabes lo de la diligencia? No sé si os lo he contado. Que estaba rodada en 8 días. 18, no 18. 5 minutos tampoco. Pero vamos, un milagro ya. Sí, sí, Porque porque, el en cam- aquella época además las cámaras eran infernales. Infernales. No, El cabrón- joder, fíjate, lo hubiera hecho con una camarita como esta, Claro, fíjate. fíjate, o con varias como esta, Sí, sí, con fíjate, varias. fíjate. Con la Mitchell grande, que es con la que Además. se rodaba. ¿Sabes? Que la cámara Mitchell grande Pues, necesitaba... igual de gordo que eso, solo la cámara, Sí. ¿sabes? Necesitaba a 2 maquinistas para llevarla y colocarla ahí. Solo haciendo eso, ¿eh? Eso que se llama, cuando no leéis, pero podéis leer los títulos de la ficha técnica de la película, que dice de repente grip. Y grip, ¿nadie sabe lo que es? Pues grip lo que es eso. Es uno que lo único que hace es con otro más, con aquella cámara que pesaba un huevo, llevarla al sitio que le han pedido. Y eso era una profesión, llevador de cámara. Pues lo veas cómo pesaban y qué angustia, y cuando vino ya la Paravisión y eso, no, digamos. Yo hice, en Paravisión hice 2 películas. Porque como yo he trabajado con los americanos, y estas nos las hacemos en Paravisión. Y yo decía, sí, claro, mientras más cosas me dieran, mejor, ¿no? Y entonces El Trono de Fuego, una que se llama El Proceso de las Brujas, Sí. esa es en Paravisión. Y la otra es Black Angel. Pero eso te obligaba a localizar diferente, A localizar, ¿no? claro, había que buscar los decorados de una manera diferente, porque Bueno. no cabían. O sea, con la cámara de Paravisión y los 2 hombres, los grips, trayendo y llevando y eso, tenías que Ay. tener este cuarto Esto es el 2 almacén. veces más grande, para que cupiera todo. No, era un disparate. Cuando de repente descubres, como ahora yo no quiero ya enseñar, hablar de los derechos que hay ahora. Este que es como un tubo de aspirina. El pendrive. Sí, el pendrive. Todo la primera, lo has pillado. Sí, 5 películas que me pasó yo hoy del pendrive de Diego hoy en Y lo hay. Play Plus. Y lo hay que 5. caben 150 películas. Sí, hombre, claro, depende de la potencia del... Depende de la capacidad que... Y que además la gracia está que la calidad que tiene ese material rodado, como lo quieras llamar, con esas cosas, es igual de buena que la Mitchell, esa que de 4. Eso es un milagro. Me parece un milagro que he pasado desde los 18 años trabajando en cine y trabajamos con la Super Parvo en España. Que la Super Parvo era pues eso mismo, pero peor. Peor de calidad, quiero decir. Pero de tamaño y eso igual de grande. Y ya un día descubrieron la Canon.
Y la Canon ya era algo más pequeña y eso, pero te quiero decir que era todo gigantesco y Sí. un coñazo sobre todo de... Porque tú terminabas de rodar un plano, decías, vale, esta está bien. Y entonces tenías que esperar que vinieran los dos grips, esos, los dos tíos, y que preguntaban, ¿y ahora dónde vamos? Decía, pues vamos allí, y ya, a cargar con aquello y a empezar a llevar todo allí a aquel lado. Todo quiere decir también en los trípodes, el alto y el bajo. Había dos todo el tiempo. Las baterías. Las Era baterías. otra cosa que parece que no, pero pesaba también Joder. lo suyo. Bueno, joder, El cuando- traveling, la madre que lo parió, era todo como un parto. Entonces el día que conseguía rodar de una manera normal durante 6 o 7 horas, era capitán general. Porque casi siempre es lo que decía Fernando Gómez, que le preguntaba en la entrevista. Y su misión más importante como director, ¿cuál es? Y Fernando dijo, esperar. ¿Cómo esperar? Pues, dice, sí, pues yo no hago nada más que estar esperando. Yo termino un plano y me dicen, ¿dónde va la cámara, señor Fernando Gómez? Y yo voy y le enseño dónde va, y me pongo a esperar que la pongan, que la traigan, que le enciendan las luces, que... O sea, que ahora, cada vez que se decía en aquellos tiempos, vale, esta toma, vamos al plano 17. Eso significaba hora y media. Pues acabe. Vas poniendo una u otra. Entonces, por eso se iba más despacio también. Bueno, y no hablemos ya de si la cosa era, pues hay que subirla al practicable. Ah, bueno, joder. Campanadas a medianoche, como Orson tuvo la feliz idea, feliz porque el resultado es acojonante, pero de decir que no quería luz de incandescencia, o sea, que no quería luz amarilla, quería solo luz blanca, pues eso significó un mundo. Porque como además lo dábamos en la abadía de Cardona, en la provincia de Barcelona, al norte de la provincia de Barcelona, en unos corredores y unas ruinas, porque estaba todo en ruinas de la abadía y de la capilla y de la madre, pues el hacer cualquier traslado allí era todo un mundo, porque como él no quería más que la luz esta blanca, entonces era todo a base de, cada vez que movíamos el plano, era los grips estos montando unos practicables de 3-4 metros de altura y encima de esos puestas arcos voltaicos enormes de 220, o sea, fíjate cómo era. ¿Tú has llegado a verlos, los arcos esos grandes? Los grandes sí, pero en museos, no viéndolo de usar. Pues esos arcos, el hecho de trasladarlos solo ya era una barbaridad. Joder, ¿cómo era eso? Entonces cuando llegaba un director de fotografía, de esos en campanillas, y a lo mejor había que hacer un plano que era una galería con unos arcos románicos y tal, y, o sea, bonito el sitio, pero oscurísimo y enorme. Pues imagínate lo que era que el operador te pidiera 20 arcos de esos para poner un arco en cada abertura de las columnas. Y así se hacía, Todo el día, todo el día para... para un plano. Sí, sí. Y si se llegaba a hacer, pues era un milagro. Yo he trabajado de último mono total en una película
en la que el operador, Franz Planner, que era uno oscarizado y toda la hostia, puso toda la luz que había en Madrid, trajeron toda la que había en Barcelona y todavía le faltó unas cosas que trajeron de París para iluminar un plano, uno. Yo decía, así es que mira, se me queda negro esto, el director y el productor, sí, se quedó ese plano. Que era, luego él era un operador genial, pero joder, lo has hecho. Había momentos en que tenía algo así como 600 kilovatios para un solo plano. 600 kilovatios de luz. En Segovia. ¿Conocéis Segovia? No, no está. ¿Tú sí conoces Segovia? ¿Os acordáis de la puto acueducto? Acueducto. Ah, bueno, esto sí. Bueno, pues el acueducto aquel, todo iluminado, entero, de noche. Fíjate lo que hacía falta de elementos, de cables, solamente de empalmes, de la hostia. Ellos empezaban a preparar un plano que si era así, se empezaba a preparar después, justo después de comer. O sea, habiendo luz de día todavía rato, pero ya ellos podían ir distribuyendo el material un poco y poner las regletas y las cajas y joder. Para la sensación de día, ¿no? Como si fuera de día. ¿O qué? No. Se rodaba como si fuera de noche y con unos efectos cojonudos porque era un operador formidable. Pero para poderlo ver de noche había que iluminarlo. había que iluminarlo todo. Y entonces se empezaba a preparar esa iluminación como el operador ya sabía por dónde iba a poner la luz. Se empezaba de día para ganar tiempo porque si nosotros empezábamos a trabajar cuando ya eran sombras de la noche, todavía estarían rodando la película. El plano lo hubieran rodado al amanecer, con lo cual ya no vale. No valía. Ya claro. no valía. Eso es una época del cine que no se lo imagina nadie. ¿Qué digo yo? Ricardo Torres, sevillano, el que decía que para iluminar hacía falta un par de cojones, sobre todo, le decían los alumnos. Esa es su primera clase. Bueno, pues, luego lo hacía muy bien. Él no sabía de técnica casi nada, pero tenía un hombre con él, que luego fue operador mío, primer operador mío, en algo así como 20 películas, que se llamaba Manuel Merino. Y Manuel Merino, en la película Cómicos de Bardem, era el segundo operador. O sea, era el que está con la cámara y el que hace los movimientos del traveling y esas cosas. No era un operador de la luz. Pero como Ricardo Torres, de operador de la luz, las tablas, ¿dónde están? ¿Tú has visto alguna vez las tablas esas de los Reyes Godos? ¿No? Joder. Yo no las he visto. ¿Tú no? Yo no he llegado a ver las tablas. Claro que no. Quiere decir que tú tenías que, una vez que ponías la luz que tú querías, tenías que ver con unas tablas que había de técnicas, puramente para el uso de operadores solo. Que decía, si quieres tú iluminar a dos personajes a tal distancia, tienes que poner tantas bujías lumínicas por pie cuadrado. Entonces, echaban cuenta y había que encender 100 kilovatios
para poder hacer eso, con poco, claro, con poco en todas partes. Y entonces, ahí es donde yo contaba ayer, en Vaperella, lloraba, estaba, y no podían moverse además de, para ponerles la luz, ahí sí que no había, te pongo aquí la luz y luego que venga en Vaperella, la mierda, porque como cada piel es diferente, y cada personaje, cada persona coge la luz de una manera, pues tenía que estar el actor de verdad ahí. Y pero por eso inventaron los americanos los dobles de luces. El doble de Sí, luz. claro. Claro. Sí, Dibujaban uno de la altura y Claro. del mismo tipo de piel y de pelo sí, y pero eso. eso era ya para- producción. Claro, Producción lo tenía que hacer, para que no murieran. sí, sí. Porque era morir. O sea, en Vaperella, yo lo he tenido diciendo, bueno, siéntate a apagar la luz, porque estas crías se van. Joder. Una vez, ¿Qué? yo rodaba un plano contigo Sí. que fue un coñazo. Un co- Varios. Sí, no, pero no, un coñazo en cuanto a estar quieta, parar sin poderte mover ni un de esto por culpa de De coco. del foco y de la luz. Sí, sí. Que fue en la película aquella que rodamos en Alemania, que a mí se me veía reflejada en la pupila del actor. ¿Te acuerdas? Que era el Adrian Hoffen, era que. Ay, la coge. ¿No era Adrian Hoffen? Sí. Qué película, ¿eh? Aquella que rodamos que... Ay, es que no me acuerdo. El título no lo sé, porque como es en alemán, a ver cómo coño yo me acuerdo de un título que no... Venga, venga. Vale, es aquella en que al principio de la película yo estaba en un barco y se cometía un crimen y entonces yo me volvía medio loca y me llevaban a A una casa de salud. Sí, bueno, a una casa de locos y todo eso. En Suiza. En Suiza, sí, sí. Sí. Esa se llamaba Frauen ohne Unschuld. Pues en esa. Esa. Sí, bueno, pues esa, en el plano ese del ojo, tardamos un huevo Claro. en la luz y no sé qué, y no te muevas y no sé qué, y la cara sobre Claro. todo, ¿no? Y, ay, qué cámara, venga, Claro. vale. No, avanza un poco, no, demasiado, pero un poco era algo Sí, sí. milimétrico, Milimétrico, sí. un coñazo de muerte, ese De plano, muerte. yo estaba hasta las narices, digo, a ver si lo rodamos ya y... Sí, sí, pues sí. Muchos Y no era para nada eso que está diciendo Jesús, porque había luz, pero no era una cosa... No, hombre, ya era un moderna. o sea, No era para nada lo mismo, no pero hacía era un falta coñazo 100 de muerte. kilovatios para hacer un plano medio de una persona. Hacía falta 3 veces. Y ya funcionaba. o sea. A mí una escena que me impresionó mucho fue en Greta, la de las agujas. Ah. La escena de las agujas. Bueno, Ahora, pero- eso no, nada, La, eso no tardamos nada. la Eso no... Greta ohne Unschuld. Sí. Hay que verla como era Diane Thorne, Joder. la madre que la parió. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hablarme de ella. Era un encanto. Ella personalmente Sí, simpática, Sí, era una showgirl. O sea, Diane Thorne empezó a hacer cine porque era, actuaba y hacía show en Las Vegas. Y es más, sigue seguramente, si no ha muerto, que espero que no. hombre, porque- ahora yo creo que ya no trabajará, ¿no? ¿Qué dice? No, hombre, porque que debe de ser muy mayor ya, Sí. para estar allí haciendo... Sí, sí. Sí, Estoy sí. seguro que sí. No sé. En Las Vegas de toda la vida, contratada siempre. Y viviendo muy bien y con un marido, Howard. Howard, sí, que se llama. Howard. Ay, se me olvidó. Que era también del show business. Sí, También. que era del oficio también. Pero ellos lo que... Howard Morer. ¿Moller? Morer, con M. Maurer, sí, escrito. Sí, es verdad. Que eran los dos un encanto. Un encanto los dos, simpaticísimos, simpaticísimos, sí, cojonudos. sí, sí. Pero ella, ¿sabéis por qué era famosa? Porque era una de las mujeres que ha tenido unas tetas más grandes
Naturales, nada de Naturales. silicona ni Nada, tonterías. nada de ella. ¿Entiendes? Entonces, eso atrajo la atención y ya le dieron un papel y como además lo hacía bien y era buena actriz y eso, pues trabajaba siempre. Y cuando no rodaba una película, pues estaba en su show de Las Vegas. A nosotros nos invitaron varias veces que no podíamos ir porque estábamos nosotros trabajando sin parar como locos. Claro. Pero nos invitaron a ir allí, a pasar unos días con ellos. Debían tener una casa de cojones porque invitaban mucho. Sí. Piensas que cuando tú invitas de boquilla es porque... Y ellos, veniros Sí, allí venís al a casa, jardín no sé y tal. qué. Sí, sí. Pero fíjate. El cambio era grande, porque además en Las Vegas hace Las Vegas, en todo ese mundo hace un calor aquí te espero, porque estás en el desierto, pero en el desierto, que ríete tú del Sáhara. Lo que pasa es que ellos ya tienen todo aire acondicionado, todo cojonudo, todo. Pero el aire acondicionado a mí no me gusta nada. A mí tampoco. Es ficticio, es muy difícil soportar el aire acondicionado. Para mí, al menos. Para que en algún sitio necesario. Para que hay que saber también ponerlo. Sí. Pues yo cuando lo puse en el bar, me acuerdo el primer verano, pillé una pulmonía y decía, "Ay, Claro. Sí, es que Está la a gente, 24 grados. la gente lo Ya, pone pero muy, yo no- muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y luego sales a la calle y vamos, es te que... hace ¡bum! Una hostia en O la sea, calor te pega que... Sí, de sí. calor, sí. Sí, sí, yo nunca lo he pasado peor que cuando estuvimos montando en el CTI el Drácula contra Frankenstein, porque era el mes de julio, ¿te acuerdas? Y allí ponían el aire acondicionado. Claro, el sitio está para que esté lleno de gente, a 18 grados, pero en julio no había ni Dios. Entonces yo iba allí y me perezaba poner ropa, ¿vale? Pero salía a la calle y nada más salir a la calle hacía 35 grados. Pero luego me metía en el coche que estaba al sol y estaba a 50. Yo no conseguí quitarme el catarrazo que yo cogí hasta que dejamos de trabajar ahí. Y me pasé 2 semanas pariendo en la cama. Porque es que era, ¿te acuerdas? Es que no podía ni respirar. Horrible, horrible, horrible. Y además, con toda la cosa de que volvías a casa, comías, me metía en la cama y por la mañana salía diciendo, hostia, y ya vuelvo a ir a la cámara frigorífica otra vez. Era un horror, ¿sabes? Porque ya empezabas a encontrarte mejor y ya llegabas allí y ahora, ¡pah! 18 grados. Un horror, es un monstruoso, vamos, monstruoso. ¿Y cómo empezaste a interesarte por el montaje, Nina? Pues porque... Pues a los 10 días de nacer, yo. Hombre, a lo mejor sí, más o menos. Con el sonajero hacía efectos de sonido ya. De verdad. Sí, sí, Sí. sí, sí. Sí, sí. Pues es que Jesús estaba montando en París. Entonces yo no había visto nunca el montaje y le dije, oye, pues yo puedo ir allí a la sala de montaje, sentarme en un rinconcito y ver cómo lo hacen. Y me dijo, si no dices nada, sí. Vale, pues yo cogí, fui, me senté y no dije nada. Estaba allí, yo iba todos los días, me sentaba, veía y no sé qué. Y un día el ayudante de Jesús se tuvo que ir a hacer no sé qué, ¿verdad? Sí, no me acuerdo. Algo, una cosa, Un algo recado. de ese tipo de ir al laboratorio para recoger o dejar algo y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, en aquella época los rollos de película había que darles, una vez lo habías pasado, tenías que darle la vuelta en una maquineta, manualmente. Y si necesitabas, se te había ido el ayudante y necesitabas dar vuelta a varios rollos. Y yo te dije, oye, yo creo que yo esto lo puedo hacer, pero he visto hacerlo y tal, no hace falta, No es difícil, no es ¿no? muy difícil. Y ahí empecé. Empecé dándole la vuelta a los rollos. Como todo el mundo. Cuando eres
¿Cómo se llama eso? Becario ahora. Becario. Becario. Sí, ahora se llama. Ahora es becario. Entonces era... ¿Cómo era? Meritorio. Meritorio. Meritorio Porque era llamaban. para hacer méritos. Y ahora es becario porque no tiene una beca. Porque todo el que se llama becario aquí no tienen todos una beca. No. Nadie tiene una beca. Por eso lleva un becario para dar. ¿Sabes? Aquí hay 6 becarios. Qué jodido, que vienen, vivir. Y están 6 becarios lampando para ir. Pero en aquel tiempo el que era meritorio, por contrato sindical no tenía derecho a cobrar, porque estaba haciendo méritos. Pero en el mismo contrato decía, la empresa tiene derecho a pagar un salario menor que el del último ayudante. Tiene derecho, No obligación. no obligación. Con lo cual casi nadie pagaba el... No, la mayoría de las veces sí te lo pagaban cuando eras Cuando eso, ya... meritorio por él. Yo me acuerdo que la primera película que yo hice de pseudo ayudante y eso, me daban 500 pelas a la semana. Que en aquel tiempo era, joder, era un dineral. Sí. Cuando yo pasé ya a 1000, joder, no veas cómo vivía yo en Madrid, como un príncipe. ¿Entiendes? Pero lo de la beca y esos son unos trucos para joderte siempre. Yo creo que lo que hace ahora, de lo que más trabajan estos desalmados de producción y eso, es en joderse la vida. Luego curran poquísimo, pero, coño, ¿cómo me vas a dar 100 euros a este? No, 100 euros, no de 50, los otros 50 los dejamos para muchachos. Una vergüenza.